Dios les bendiga, les saluda con la paz del Señor el hermano Pablo Orordia. Y hoy vamos a tener un estudio acerca del principio, de los días de la creación. Nos encomendamos en la presencia del Señor para que Él nos guíe, nos dé entendimiento, luz y sabiduría para interpretar su revelación absoluta y completa que está en su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, porque solo tú eres la verdad, así como lo has dicho en Cristo Jesús, el camino y la vida. Guíanos, condúcenos, enséñanos, y que podamos atesorar tu palabra, creerla tal cual está escrita, porque así tú lo has querido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Existe una controversia aún entre los cristianos acerca de la creación, el diluvio de Noé y también la edad de la tierra. En los primeros 18 siglos de la historia de la iglesia cristiana, la creencia de casi todos los creyentes fue que Dios creó el mundo en 6 días literales, o sea, días de 24 horas cada uno. Y esto hace alrededor de 6.000 años. Y que luego destruyó el mundo con un diluvio universal en el tiempo del patriarca Noé. Sin embargo, hace unos 200 años algunos científicos desarrollaron nuevas teorías acerca de la historia de la Tierra, las cuales dicen que la Tierra y el universo se formaron hace millones de años. Durante los últimos 200 años, aún algunos líderes de la iglesia cristiana hicieron varios intentos para hacer concordar esas suposiciones de millones de años a la Biblia. Un número creciente de cristianos, llamados creacionistas de la Tierra joven, incluyendo muchos científicos doctorados, muchos sabios, personas de estudios, de títulos universitarios, doctores, sostienen la postura histórica y bíblica, creyendo que es el único punto de vista verdadero, que es verdaderamente fiel a la escritura, el tema de los 6 días literales, 6 días de 24 horas. También esto se ajusta con la evidencia científica, mucho mejor que la idea de la evolución, que dice que el mundo, el universo, todo lo que existe, tiene millones de años. Muchos cristianos dicen que la edad de la Tierra es una cuestión que divide, y no es tan importante esta proclamación para la proclamación del Evangelio. Pero ¿realmente es así? Sinceramente nosotros creemos que no. Los cristianos no pueden aceptar la idea de millones de años sin dañar a la iglesia y su testimonio en gran manera ante el mundo, haciendo que la palabra de Dios incluya historias fantasiosas y leyendas irreales, transformando la palabra de Dios en un compilado o un conjunto de mentiras dentro de algunas verdades divinas, cosa que la tornarían en poco creíble y nada seria para estudiarla o siquiera tenerla en cuenta. Creer en una Tierra relativamente joven, con solo unos miles de años de edad, es una consecuencia de aceptar la autoridad de la palabra de Dios como una revelación infalible de nuestro Creador omnisciente. Seamos honestos, saquen sus Biblias y ojéenlas. No se puede encontrar en ningún lugar ninguna insinuación de millones o miles de millones de años. Cuando una persona acepta esa teoría que incluye la enfermedad y la muerte antes de la caída de Adán y Eva en el Edén, hacen inútil el sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad pecaminosa. Puesto que por el pecado vino la muerte y el pecado entró al mundo por la desobediencia de la primer pareja. O sea, antes de ellos no podía haber existido enfermedad y muerte. En este breve estudio presentaremos algunas de las razones por las que creemos que los cristianos no pueden aceptar la idea acerca de millones de años si están estudiando la Biblia tal cual está escrita y como única e inerrante palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del significado de la palabra día en Génesis 1? La palabra puede tener más de un significado dependiendo del contexto. Por ejemplo, consideremos esta frase. En los días de mi abuelo, tomaba 12 días para conducir por el país durante el día. Aquí la primera aparición de la palabra día significa tiempo o época, en los días de mi abuelo. El segundo día, que dice tomaba 12 días para conducir,
habla de un día ordinario, dice de 12 días. Tiene un número antes de la palabra día, 12 días. Y la tercera aparición de esta palabra se refiere a la porción de luz dentro de un periodo de 24 horas, conduciendo por el país durante un día. O sea, perdón, durante el día. O sea, mientras duraba la luz del sol iluminando, a eso se le llama día, a la fracción menor a 24 horas, o sea, mientras dure el sol. El punto es que la palabra puede tener más de un significado, dependiendo del contexto. Para entender el significado de la palabra día en Génesis 1, necesitamos determinar cómo se usa la palabra hebrea para día, yom, en el contexto de la escritura. La palabra yom en hebreo es día. Los diccionarios clásicos de hebreo a inglés tienen títulos y muchos subtítulos para el significado de la palabra yom, pero define los días de la creación de Génesis 1 como días ordinarios, bajo el título de día como se define por la tarde y la mañana. Un número y la frase tarde y mañana se usan con cada uno de los 6 días de la creación. Recordamos que en Génesis habla de y fue la tarde y mañana el primer día, y fue la tarde y mañana el segundo día, etc. En la Biblia, fuera de Génesis 1, la palabra Yom es utilizado y seguido con un número 359 veces, y cada vez significa un día ordinario. ¿Por qué Génesis 1 sería la excepción? Fuera de Génesis 1, Yom se usa con la palabra tarde o mañana 23 veces. Tarde y mañana aparecen en asociación, pero sin la palabra Yom, 38 veces. Todas las 61 veces el texto se refiere a un día ordinario. ¿Por qué Génesis 1 sería la excepción? En Génesis 1:5, donde dice, y llamó Dios a la luz día, Yom ocurre en contexto con la palabra noche. Fuera de Génesis 1, noche se usa con Yom 53 veces y cada vez significa un día ordinario. ¿Por qué Génesis 1 sería la excepción? El plural de Yom, o sea la palabra días, que no aparece en Génesis 1, se puede usar para comunicar un periodo largo de tiempo, como se suele decir en aquellos días, que es lo mismo que decir en aquel tiempo. Agregar un número aquí no tendría sentido. Ahora veamos qué dice Moisés en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claramente aquí donde se usa un número con días, se refiere inequívocamente a 6 días de rotación de la tierra. Hay palabras en el hebreo bíblico como por ejemplo olam o kedem, que son muy adecuadas para comunicar largos periodos de tiempo o tiempo indefinido, pero ninguna de estas palabras se encuentra en Génesis 1. El doctor Santiago Barr, un profesor hebreo de la Universidad de Oxford, que no cree en el Génesis como que es la verdadera historia, admitió sin embargo que en la forma en que está escrito, la forma que respecta al lenguaje de Génesis 1, diciendo, por lo que yo sé, todos los profesores del hebreo o del Antiguo Testamento de cualquier universidad del mundo creen que Génesis 1, primero, la creación se llevó a cabo en una serie de 6 días que fueron los mismos que los días de 24 horas que conocemos ahora. Segundo, las genealogías de Génesis proporcionan una cronología acertada desde el comienzo del mundo hasta etapas posteriores en la historia bíblica. Y tercero, el diluvio de Noé fue mundial y extinguió toda la vida humana y animal excepto las que estaban en el arca. De la misma manera, el profesor liberal Marcos Dodds dijo, si por ejemplo la palabra día en estos capítulos no significa un periodo de 24 horas, la interpretación de las escrituras es inútil. Entonces, si estamos dispuestos a permitir que las palabras del lenguaje nos hablen de acuerdo con el contexto y las definiciones normales, sin ser influenciados por ideas externas, entonces la palabra para día que se encuentra en Génesis 1, que está calificada por un número, la frase tarde y mañana, y para el día 1 las palabras luz y oscuridad, obviamente significan un día normal de 24 horas. Ahora, ¿por qué 6 días? Éxodo 31:15
Dice que Dios le ordenó a Moisés que dijera a los hijos de Israel: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Y en el versículo 17 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Debido a que Dios es infinito en poder y sabiduría, no hay duda de que podría haber creado el universo y su contenido en muy poco tiempo, en 6 segundos, en 6 minutos o en 6 horas. Después de todo, Jesucristo mismo dijo que nada es imposible para Dios. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué Dios se tomó ese tiempo? ¿Por qué se tomó 6 días? La respuesta también se encuentra en lo que leímos en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. La semana de 7 días no tiene ninguna base fuera de las Escrituras. En este pasaje del Antiguo Testamento, Dios ordena a su pueblo, Israel, que trabaje durante 6 días y descanse por uno, así dando una razón por la cual Él, Dios, deliberadamente demoró 6 días para crear todo. Él dio el ejemplo para el hombre. Nuestra semana está modelada según este principio. Ahora, si Dios creó todo en 6.000 o en 6 millones de años, seguido por un descanso de 1.000 o 1 millón de años, entonces tendríamos una semana realmente interesante. Algunos dicen que Éxodo 20:11 es solo una analogía, en el sentido que el hombre debe trabajar y descansar, y que no es que realmente significa 6 días ordinarios, seguido por un día de descanso ordinario. Sin embargo, los eruditos bíblicos han demostrado que este mandamiento no usa la analogía, sino que su énfasis es establecido en términos de un precedente divino que debe seguirse. En otras palabras, tenía que ser 6 días literales de trabajo seguido de un día literal de descanso, así como Dios trabajó durante 6 días literales y descansó durante uno literal. Por todo lo dicho, como los días de la creación son días ordinarios de duración, al sumar los años de las genealogías de las Escrituras, la edad del universo es de unos 6.000 años. Ahora veremos las objeciones más comunes sobre los días literales, sobre estos 6 días literales. Objeción 1. Nos dicen que la ciencia ha demostrado que la Tierra y el universo tienen billones de años. Por lo tanto, los días de la creación deben ser periodos largos o periodos indefinidos de tiempo. A esta objeción respondemos que la edad de la Tierra, según lo determinado por los métodos que fallan del hombre, se basan en suposiciones no comprobadas. Entonces no está demostrado que la Tierra tenga billones de años. Esta edad no probada se está utilizando para forzar una interpretación en el lenguaje de la Biblia. Por lo tanto, se permite que estas teorías falibles del hombre interpreten a la Biblia. Los científicos evolucionistas afirman que las capas fósiles sobre la superficie de la Tierra datan de cientos de millones de años. Tan pronto como uno permite millones de años para las capas fósiles, entonces uno acepta que la muerte, el derramamiento de sangre, las enfermedades, los espinos y el sufrimiento antes del pecado de Adán existieron. La Biblia deja claro que la muerte, el derramamiento de sangre, las enfermedades, las espinas y el sufrimiento son consecuencia del pecado. Dios le dio planta a Adán y Eva y a los animales para comer. Esto es leer Génesis al pie de la letra, como es historia literal y tal como lo hacía el mismo Jesucristo. Al hombre se le permitió comer carne solo después del diluvio, en Génesis 9:3 lo dice. Esto hace que sea obvio que las declaraciones en Génesis 1 pretenden informarnos que el hombre y los animales eran vegetarianos. Ahora bien, si el huerto del Edén estuviera sentado sobre un registro fósil de cosas muertas de hace millones de años, o sea, si el huerto del Edén lo hubiera creado Dios sobre tumbas o sobre huesos muertos, entonces se derramó sangre antes del pecado, y esto destruiría los cimientos de la expiación de Cristo. La Biblia es clara: el pecado de Adán trajo muerte y sufrimiento al mundo. Como Romanos 8, del 19 al 22, nos dice que toda la creación gime por los efectos de la caída de Adán, y la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Además, hay que tener en cuenta que los espinos surgieron después de la maldición. Debido a que hay espinos en el registro fósil, tuvieron que formarse después de que Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, agregar los supuestos millones de años a las
a las Escrituras destruye los fundamentos del mensaje de la cruz. Tenemos una objeción, número 2. Según Génesis 1, el sol no se creó hasta el día 4. ¿Cómo podría haber día y noche, o sea, días ordinarios, sin el sol durante los primeros 3 días? Respondemos que nuevamente es importante que permitamos que el lenguaje de la palabra de Dios nos hable. Si llegamos a Génesis 1 sin ninguna influencia externa, como se ha mostrado, cada uno de los 6 días de la creación aparece con la palabra hebrea Yom, que calificada por un número, y la frase tarde y mañana. Entonces, si dejamos que la Biblia nos hable, los 6 días fueron días ordinarios de la tierra. El sol no es necesario para el día y la noche. Lo que se necesita es la luz y una tierra en rotación. En el primer día de la creación, Dios hizo la luz. Lo leemos en Génesis 1:3 cuando dice: y dijo Dios sea la luz. La frase tarde y mañana ciertamente implica una tierra que estaba rotando, la rotación terrestre. Por lo tanto, si tenemos luz desde una dirección y una tierra girando, puede haber día y noche. Ahora, ¿de dónde vino la luz? No se nos dice, pero Génesis 1:3 ciertamente indica que fue una luz creada para proporcionar el día y la noche, hasta que Dios hizo el sol en el día 4 para gobernar el día. Apocalipsis 21:23 nos dice que un día el sol no será necesario porque la gloria de Dios iluminará la ciudad celestial. En Juan 8:12 Jesucristo nos dijo que Él es la luz del mundo. Quizás una de las razones por la que Dios lo hizo de esta manera, o en este orden, fue para ilustrar que el sol no tenía la prioridad en la creación como las personas pretenden darle. El sol no dio a la luz a la tierra, como dicen las teorías evolucionistas. O sea, no es el sol el centro del universo. El sol fue la herramienta creada por Dios para gobernar el día que Dios ya había hecho. O sea, primero fue el día, el sol fue creado después. A través de las edades, personas como los egipcios y muchas otras civilizaciones han adorado al sol. Dios advirtió a los israelitas en Deuteronomio de no adorar al sol como lo hicieron las culturas paganas a su alrededor. Se les ordenó adorar al sol se les ordenó adorar al Dios que hizo el sol, no al sol que fue hecho por Dios. Objeción número 3. Si 2 de Pedro 3:8 declara que para el Señor un día es como 1000 años, entonces los días de la creación pueden ser largos periodos de tiempo. Respondemos que este pasaje no tiene contexto de creación. No se refiere a Génesis ni a los 6 días de la creación. Este versículo tiene lo que se llama un artículo comparativo. Dice como 1000 años o semejante a 1000 años. Que no se encuentra esto en Génesis 1. En otras palabras, no está diciendo que un día son 1000 años. Dice un día son como 1000 años. O un día es como 1000 años. Está comparando una idea real y literal con un año real y literal de 1000 años. El contexto en este pasaje es la segunda venida de Cristo. Está diciendo que para Dios un día es como 1000 años porque Dios está fuera del tiempo. Dios no está limitado por los procesos naturales y el tiempo como los seres humanos. Lo que puede parecer mucho para nosotros, por ejemplo, esperar que llegue la segunda venida de Cristo, no es nada para Dios. En Salmos 94 declara: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí se compara 1000 años con las vigilias de la noche, que son 4 horas solamente. Aquí está diciendo que se están comparando 1000 años con un periodo aún menor de tiempo y ya no simplemente con un día, sino 4 horas. Si uno usa este pasaje para afirmar que día en la Biblia significa 1000 años, entonces, para ser consecuente, habría que decir que Jonás estuvo en el vientre del pez 3000 años, o que Jesús aún no ha resucitado de entre los muertos después de estar 2000 años hasta ahora en la tumba. Objeción número 4. Dicen que insistir en 6 días solares para la creación limita a Dios, mientras que permitirle a Dios billones de años no lo limita. Respondemos que en realidad insistir en 6 días ordinarios de la rotación terrestre de la creación no es limitar a Dios, sino limitarnos a creer que Dios realmente hizo lo que nos dice en su palabra. Además, si Dios creó todo en 6 días, como dice la Biblia, entonces seguramente revela el poder y la sabiduría de Dios de una manera profunda.
Dios Todopoderoso no necesitaba periodos de tiempo. Sin embargo, el caso de billones de años disminuye a Dios, al sugerir que por casualidad podría crear cosas o que Dios necesitaba grandes cantidades de tiempo para poder hacer todo porque no daba abasto. Esto limitaría el poder de Dios al reducirlo a explicaciones naturalistas y humanas. Objeción número 5. Dicen que Adán no pudo haber logrado todo lo que la Biblia declara en un día, en el día 6. Él no podría haber dado nombre a todos los animales. Por ejemplo, no hubo suficiente tiempo. Y recordemos que luego de esto, aún en el día 6, después de que Adán dio nombre a todos los animales, se durmió y de él Dios tomó tiempo todavía para crear a la mujer, a Eva. Respondemos que Adán no tuvo que nombrar a todos los animales, solo a los que Dios le trajo, como dice la palabra. Por ejemplo, se le ordenó a Adán que nombrara a toda bestia del campo, dice en Génesis 2:20. No dice a toda bestia de la tierra, como hablaba en Génesis 1:25 cuando creó a toda bestia de la tierra. La frase bestia del campo es muy probablemente un subconjunto del grupo más grande, bestia de la tierra. Él no tuvo que nombrar todo animal que se arrastra sobre la tierra, ni tampoco a cualquiera de las criaturas marinas, porque obviamente no veía a todos los peces o a los animales del mar. Cuando los críticos dicen que Adán no pudo nombrar a los animales en menos de un día, lo que realmente quieren decir es que así como no entienden cómo nosotros podríamos hacerlo, entonces tampoco Adán pudo. Sin embargo, nuestro cerebro desde la caída en Edén ha sufrido 6.000 años de maldición. Se ha visto muy afectado por la caída. Antes del pecado, el cerebro de Adán era perfecto. Cuando Dios creó a Adán, debe haberlo programado con un lenguaje perfecto. Hoy en día el hombre programa computadoras para hablar y recordar. ¿Cuánto más pudo nuestro Dios creador haber creado a Adán como un ser maduro, teniendo en su memoria un lenguaje perfecto con una comprensión perfecta de cada palabra? Es por eso que Adán entendió lo que Dios quiso decir cuando dijo que moriría si desobedecía. Aunque Adán nunca había visto ninguna muerte, podríamos decir, él podría haber dicho, ¿y qué es eso de morir? Sin embargo, su cerebro era perfecto. Adán también pudo haber tenido una memoria perfecta. Objeción número 6. Dicen que Génesis 2 es una cuenta diferente de la creación, con un orden diferente. Entonces, ¿cómo se puede aceptar el primer capítulo como la enseñanza de 6 días literales si luego en el segundo capítulo se podría entender que se contradice? Respondemos que en realidad Génesis 2 no es un acontecimiento diferente de la creación, es un acontecimiento más detallado del día sexto de la creación. El capítulo 1 es una visión general de toda la creación. El capítulo 2 brinda detalles acerca de la creación del huerto, el primer hombre y sus actividades en el día 6. Entre la creación de Adán y la creación de Eva, la Biblia dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Esto parece decir que las bestias terrestres y los pájaros fueron creados entre la creación de Adán y Eva. Sin embargo, los eruditos judíos no reconocieron ningún conflicto con el relato del capítulo que hay en el capítulo 1, donde Adán y Eva fueron creados después de las bestias y las aves. No hay contradicción porque en hebreo el tiempo preciso de un verbo está determinado por el contexto. Está claro que del capítulo 1 que las bestias y las aves fueron creadas antes de Adán. Entonces los eruditos judíos habrían entendido que el verbo formó en el capítulo 2 significa se había formado o ya formado. Objeción número 7. En Génesis 2:2 no dice que hay una tarde y mañana para el séptimo día de la semana de la creación. Por lo tanto, todavía debemos estar en el séptimo día. Entonces ninguno de los días pueden ser ordinarios. Respondemos que Dios declaró que reposó de su obra de creación, no que está reposando. El hecho de que reposó de su obra de creación no le impide continuar reposando de esta actividad. La obra de Dios ahora es diferente. Es una obra de sostener su creación y de reconciliación y redención debido al pecado del hombre. Pero también conocemos a Dios como el creador, no como el que dejó de crear. Y está comprobado que el universo está en constante expansión, lo que implicaría que Dios sigue siendo el creador y sigue haciendo su trabajo. La palabra Yom
se califica por un número, habla del séptimo día. Entonces el contexto todavía determina que es un día solar ordinario. Tengamos en cuenta que al argumentar que el séptimo día no es un día ordinario porque no está asociado con tarde y mañana, los que objetan la hipótesis de los días literales están de acuerdo en que los otros 6 días son días ordinarios porque están definidos por una tarde y una mañana. Algunos argumentaron que Hebreos 4:3 implica que el séptimo día todavía continúa hoy. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Sin embargo, el versículo 4 reitera que Dios reposó tiempo pasado en el séptimo día. Si alguien el lunes dice que reposó el viernes y todavía está reposando, esto nos sugeriría que el viernes continuó hasta el lunes. Además, solo aquellos que han creído en Cristo entrarán en ese reposo, mostrando que es un reposo espiritual que se compara con el reposo de Dios desde la semana de la creación. No es una clase de continuación del séptimo día, sino de lo contrario todos estaríamos dentro de este reposo. Objeción número 8. Génesis 2:4 dice, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Como esto se refiere a los 6 días de la creación, muestra que la palabra día no significa un día ordinario, sino un periodo de tiempo. Respondemos que la palabra hebrea yom, utilizada aquí, no está calificada por un número, ni con la frase tarde y mañana, o luz o oscuridad. En este contexto, el versículo realmente significa en el tiempo que Dios creó, refiriéndose a la semana de la creación o cuando Dios creó. Ahora tenemos para presentar otros problemas con días largos e interpretaciones similares. Si las plantas hechas en el día 3 fueron separadas por millones de años de las aves creadas en el día 5 y los insectos creados en el día 6, necesarios para su polinización, entonces tales plantas no podrían haber sobrevivido. Este problema sería especialmente grave para especies con relaciones donde una depende de otra. Por ejemplo, las conocidas plantas de moras y sus gusanos y mariposas asociadas con ella. Adán fue creado el día 6 y murió cuando tenía 930 años, según Génesis 5:5. Si cada día fueran 1000 años o millones de años, esto no tendría sentido en la edad de Adán al morir. ¿A qué edad murió? ¿A los 930.000 millones de años? ¿A los 930.000 años? Todas las teorías de larga edad rechazan el diluvio de Noé. Y ojo con esto, cristianos. Dicen que el diluvio de Noé, estas teorías, no fue universal, no fue global. Solo podría ser un evento local porque las capas fósiles se aceptan como evidencia durante millones de años. Un diluvio global habría destruido este registro y producido otro. Por lo tanto, estas posiciones no pueden permitir que un diluvio global catastrófico forme capas de rocas con fósiles sobre la Tierra. Esta teoría, por supuesto, va en contra de las escrituras, que obviamente enseña un diluvio global. Tristemente, muchos teólogos, desde hace pocas épocas, intentaron agregar esta creencia a la Biblia en lugar de darse cuenta de que estas capas fueron establecidas por el diluvio de Noé. En futuras grabaciones hablaremos un poco más, nos extenderemos más acerca de la realidad del diluvio de Noé, de los dinosaurios, de todas esas cosas que uno dice y cómo existe el registro fósil de millones de años. Ahora bien, todo esto que estamos estudiando, ¿realmente importa? Sí, importa lo que un cristiano crea con respecto a los días de la creación en Génesis 1. Lo más importante, todos los esquemas que insertan periodos de tiempo dentro o antes de la creación socavan el Evangelio al poner muerte, derramamiento de sangre, enfermedades, espinas y sufrimiento antes del pecado y la caída. En realidad, se trata de cómo uno se acerca a la Biblia en principio. Si uno permite que la ciencia, que erróneamente se ha convertido en sinónimo de evolución y materialismo,
determine nuestra comprensión de las Escrituras, esto puede llevar a una situación resbaladiza de incredulidad a través del resto de las Escrituras. Por ejemplo, la ciencia proclamaría que una persona no puede resucitar de entre los muertos. ¿Significa esto que debemos interpretación la resurrección de Cristo para reflejar esto? Tristemente, algunos hacen justamente esto, diciendo que la resurrección simplemente significa que las enseñanzas de Jesús viven en sus seguidores. Cuando las personas acepten al pie de la letra lo que Génesis está enseñando y aceptan los días como días ordinarios, no tendrán problemas para aceptar y dar sentido a la totalidad de la Biblia. Ahora veremos 7 razones por las que los cristianos no deben aceptar la teoría de los millones de años. Primero, es evidente que estos días de la creación sucedieron solamente hace unos 6.000 años por las genealogías de Génesis 5 y 11 y por otras informaciones cronológicas encontradas en la Biblia. Aún en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas, tenemos genealogías y podemos entender, haciendo cálculos obviamente, comprobados de que el mundo no tiene mucho más de 6.000 años. O sea, no hay mucho más de 6.000 años desde la creación. Segundo, Éxodo 20:11 refuta todos los intentos de encajar millones de años en Génesis 1. Este versículo da el motivo para el mandamiento de Dios a Israel a trabajar 6 días y a continuación tomar el día de reposo. La palabra día, yom, se utiliza en ambas partes del mandamiento. Si Dios hubiera querido que los judíos debieran trabajar durante 6 días porque Él creó por 6 largos periodos de tiempo, Él podía haberlo dicho mediante el uso de una de las 3 indefinidas palabras hebreas para el tiempo, las cuales se usan en otros sitios, en otras partes de las Escrituras. Se traducen como tiempo, período, temporada o generación. Un ejemplo, podría haber dicho: 6 generaciones trabajará el hombre y a la 6ª generación será su reposo. Pero no, específicamente dijo la palabra de Dios lo que hoy vivimos: 6 días trabaja el hombre y un día descansará. Él escogió, Dios, la única palabra que literalmente significa día, y los judíos la entendieron, hasta que se desarrolló la idea de los millones de años a principios del siglo XIX, o sea, no hace mucho. Por esta razón, la opinión de día, era o la hipótesis del marco deben ser rechazadas. La teoría de la brecha o cualquier otro intento de poner millones de años antes de los 6 días es falsa. Porque Dios afirmó que en 6 días Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De este modo, Él creó todo aquello en 6 días literales y nada antes del primer día. Además, Apocalipsis 21:1 descarta una previa creación antes de Génesis 1. Dice que estamos viviendo en el primer cielo y la primera tierra. No existía un cielo o una tierra antes de los actuales. Tercero, el diluvio de Noé ahoga la idea de millones de años. La evidencia en Génesis, entre los capítulos 6 al 9, de un catastrófico diluvio o inundación universal es abrumadora. Por ejemplo, el diluvio de Noé no estaba destinado a destruir solo a todas las personas pecaminosas, sino también a todos los animales terrestres, las aves y la superficie de la tierra maldita por el pecado. Solo un diluvio universal podría lograr aquel objetivo. El propósito del arca fue para salvar a 2, y en algunos casos 7, de toda clase de animales terrestres y aves para repoblar la tierra después del diluvio. Si el diluvio fuera local, el arca habría sido totalmente innecesaria. La gente, los animales y las aves simplemente habrían podido migrar fuera de la zona de inundación antes de que se produjera, o la zona podría haberse poblado con criaturas de otras áreas después del diluvio. Se puede comprender la naturaleza catastrófica de la inundación por la lluvia incesante durante al menos 40 días, lo que habría producido una erosión masiva, deslizamientos, huracanes, maremotos, tsunamis, etc. Las palabras hebreas traducidas "fueron rotas todas las fuentes del gran abismo" de Génesis 7:11 claramente señalan la ruptura tectónica de la superficie de la tierra en muchos sitios durante un plazo de 150 días.
la cual habría dado lugar a volcanes, terremotos y tsunamis innumerables. El diluvio de Noé produciría el tipo de complejo registro geológico que se observa hoy al nivel mundial. Miles de metros de sedimento que contienen miles de millones de plantas y animales muertos, los cuales claramente fueron depositados por el agua y fueron rápidamente endurecidos, formando piedras y fósiles. Si el año del diluvio es responsable por la mayoría de las capas de piedras y fósiles, entonces esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de la Tierra de millones de años, como afirman los evolucionistas. Cuarto, Jesús trató a los relatos milagrosos del Antiguo Testamento como fieles y verdaderos registros históricos. Por ejemplo, la creación de Adán, Noé y el diluvio, Lot y su esposa en Sodoma, Moisés y el maná, Jonás y el pez. Continuamente afirmó la autoridad de las Escrituras sobre las ideas y tradiciones. O sea, primeramente las Escrituras, más allá de las ideas, tradiciones, pensamientos e inventos del ser humano. En Marcos 10:6, Jesús dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Se encuentra la afirmación aquí más clara que demuestra que Jesús era creacionista de la tierra joven. Él afirma que Adán y Eva estuvieron en el principio de la creación, no miles de millones de años después del comienzo, como sería el caso si el universo realmente fuera de miles de millones de años. Por lo tanto, si Jesús era creacionista de la tierra joven, entonces ¿cómo pueden sus fieles seguidores cristianos tener un diferente punto de vista? Quinto, la creencia en millones de años socava la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la integridad de Dios. Génesis 1 dice que Dios dijo 6 veces que lo que Dios había creado era bueno. Y cuando terminó con la creación en el día 6, Él dijo que todo fue bueno en gran manera. Los hombres y los animales originalmente fueron vegetarianos. Hay que tener en cuenta que según la escritura las plantas son seres vivos, pero no como las personas y los animales lo somos, puesto que el hecho de comer plantas no constituye la muerte. Los evolucionistas han encontrado cáncer y otras enfermedades en huesos de los dinosaurios que supuestamente vivieron más de 65 millones de años antes de que Adán fuera creado. Ellos afirman que durante 500.000 millones de años antes de la aparición de los hombres, 5 grandes extinciones acontecieron cuando casi todas las criaturas que vivían en aquellas épocas fueron extinguidas. Por lo tanto, el hecho de aceptar millones de años de muerte de los animales antes de la creación y de la caída del hombre contradice y destruye la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la obra redentora de Cristo. Además, tal creencia haría de Dios un torpe creador, cruel, que utiliza o no puede prevenir la enfermedad, los desastres naturales y las extinciones en masa para perjudicar su obra creativa, sin justificativo moral alguno, para luego decir que todo es bueno en gran manera. Sexto, la idea de millones de años no procedió de hechos científicos, sino que fue desarrollada por geólogos, deístas y ateos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos hombres utilizaron suposiciones filosóficas, antibíblicas y religiosas para interpretar las observaciones geológicas de una manera que claramente contradecía el relato bíblico acerca de la creación, el diluvio y la edad de la tierra. La mayoría de los líderes y eruditos eclesiásticos rápidamente se pusieron de acuerdo con el mundo secular. Recordemos que la palabra secular que significa sin Dios. O sea, muchos líderes de la iglesia se pusieron de acuerdo con el mundo sin Dios, utilizando la teoría de la brecha, la opinión del día era, la opinión de un diluvio local, etc. En un intento de encajar millones de años en la Biblia. Pero no entendían los argumentos geológicos y tampoco defendieron sus opiniones con un cuidadoso estudio bíblico. La idea del tiempo profundo, de muchos años, fluye de supuestos naturalistas, no de observaciones científicas, y los investigadores creacionistas que observan los mismos hechos, las rocas y los fósiles, confirman lo opuesto, o sea que no hay millones de años, sino una tierra, como se dice, una tierra joven.
Pero cuando lo hacen, ellos ven evidencia en las rocas y los fósiles que realmente confirma la historia bíblica y refuta tanto las suposiciones como las interpretaciones de los evolucionistas. Séptimo, los métodos de la datación radiométrica no demuestran millones de años. Datación radiométrica son métodos que calculan la edad o el tiempo de algo, en este caso del registro fósil. La datación radiométrica no fue desarrollada hasta principios del siglo XX, cuando el mundo ya había aceptado la idea de millones de años. Para muchos años, los creacionistas han citado numerosos ejemplos en la literatura científica pública de ocasiones cuando estos métodos de la datación han dado resultados claramente erróneos. En futuro hablaremos sobre las evidencias del monte Santa Elena que nos demuestran cuánto error hay en los evolucionistas de hablar de millones de años, y está demostrado científicamente que, bueno, como decíamos, la Tierra no tiene mucho más de 6.000 años y las capas geológicas fueron producidas por el Arca de Noé. Muy importante la historia de Noé en la historia bíblica realmente. Y nos da certeza en muchas cosas, como habíamos dicho anteriormente, con respecto a la edad de la Tierra, a los dinosaurios, a los fósiles, aún al petróleo que hoy se utiliza, y uno dice, pero el petróleo que es tan necesario para la generación de combustible, tiene miles de millones de años de putrefacción, porque tiene partes obviamente que son restos fósiles, restos de dinosaurios, de plantas, de millones de años. Sin embargo, todo eso tiene una explicación, ya lo veremos más adelante. Por el momento, a modo de conclusión, decimos que todo esto hablado son algunas de las razones por las que creemos que la Biblia nos proporciona la historia verdadera de la creación. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad sobre todas las cuestiones de las cuales habla. No solamente las cuestiones morales y espirituales, sino también en sus enseñanzas que tratan con la historia, la arqueología y la ciencia. Lo que está en juego aquí es la autoridad de la Escritura, la integridad de Dios y la doctrina de la muerte y el fundamento del Evangelio. Si los primeros capítulos de Génesis no son la verdadera historia literal, entonces la confiabilidad de toda la Biblia es puesta en duda, incluso la enseñanza acerca de la salvación y de la moralidad. Le ruego que examine cuidadosamente los recursos bíblicos que traten con este asunto. La salud de la Iglesia, la eficacia de su misión en un mundo perdido y la obra del pueblo de Dios están en juego. Dios les bendiga.